Y sabiendo cuál es el nivel de riesgo aceptable y a qué tenemos que llegar y cuáles son nuestros riesgos más altos, recuérdense que en el video anterior vimos el ejemplo de un riesgo de 75%, uno de 50% y uno de 25%. Entonces es hora de saber qué controles de seguridad tenemos que aplicar. Ahora bien, recuérdense que este es un curso de introducción a la seguridad de información. Esto asume que ustedes ya están familiarizados con firewalls, con IPS, con anti-malware, etcétera, etcétera. La meta no es decirles acá cuál es el mejor IPS que existe, cuál es el mejor firewall que existe. Para eso tenemos el Common Criteria y para eso tenemos Gartner y para eso tenemos un montón de otras empresas que se dedican literalmente a probar los dispositivos de seguridad. Acá lo que intentamos hacer en este curso es darles a ustedes las armas para saber de forma administrativa qué es lo que se tiene que hacer o por qué dirección hay que tomar, ¿verdad? Entonces, acá, si ya sabemos cuál es nuestro riesgo y cuál es nuestro nivel de riesgo aceptable, primero, cuando propongamos una contramedida, tenemos que tener dos conceptos en mente: la certificación y la acreditación. La certificación es que el sistema pues ha sido certificado, valga la redundancia, y alcanza los requerimientos de seguridad del dueño de la información. Recuérdense que el dueño de la información es el último responsable por salvaguardar algún activo. Entonces la certificación es decir, yo le dije que este dispositivo iba a encriptar y que este dispositivo iba a tener un EDR o un anti-malware o un firewall ahí metido en el aplicativo o en el appliance, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y la acreditación es que el dueño de la información acepta el proceso que se llevó bajo la certificación y acepta el riesgo residual que tiene la contramedida. Es decir, yo como dueño de la información digo, bueno, yo sé que el proceso de certificación que llevaste fue adecuado y cumple con los requerimientos que yo te pedí, y entonces yo te firmo un papel donde digo que acepto y que acepto el riesgo residual. Esto es clave, señores, clave, porque después cuando pase alguna eventualidad o algo malo, que pues esperamos que no pase, pero sí pasa porque recuerden, estamos reduciendo el riesgo nada más. Si pasa alguna eventualidad, pues ahí tenemos que el dueño de la información aceptó y acreditó nuestra contramedida o la contramedida que propusimos, ¿verdad? Es decir, él aceptó, o sea, certificó que el dispositivo encriptaba la información porque ese era su requerimiento, aceptó y acreditó que el proceso que seguimos es el adecuado y nos dio una firma que logramos reducir del 75% a un 25% y que él acepta ese riesgo residual, él acepta ese 25% que queda. Y entonces estos dos procesos, que son la certificación y la acreditación, son claves para cuando nosotros decidamos poner alguna contramedida, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué contramedidas poner? ¿Cómo ponerlas? ¿En qué momento? ¿Qué proceso seguir? ¿Cuáles son los requisitos de cada contramedida? ¿O qué necesitamos que nuestras contramedidas tengan? Encripción, etcétera, etcétera. Tenemos frameworks y estándares que nos ayudan con eso. Por ejemplo, si nosotros somos un banco o cualquier institución financiera que maneje tarjetas de crédito, por ejemplo, tenemos PCI DSS, ¿verdad? Payment Card Industry Data Security Standard. Podríamos ponerlo como una guía o un framework a seguir sobre qué contramedidas o qué tenemos que hacer. Por ejemplo, PCI nos dice, bueno, hay que encriptar la información. Si vamos a guardar cierta información de la tarjeta de crédito, pues se tiene que encriptar con cientos algoritmos. Si vamos a tenerlo en una red, pues lo vamos a tener segmentada con un firewall. Y bueno, nos dice buenas prácticas. Ojo, que a mí no me gusta decir mejores prácticas porque pues nadie tiene la última palabra. Nadie que uno siga una práctica no significa que sea mejor que otra, pero sí que tenemos buenas prácticas donde podemos pues apalancar todo nuestro conocimiento y utilizarlas para seguir un proceso, ¿verdad? O una guía. Luego tenemos Octave, que es Operationally Critical Threats Assessed and Vulnerability Evaluation, ¿verdad? De la Universidad de Carnegie Mellon. Este es otro framework que nos podría ayudar. El Common Criteria, que es un framework, bueno, no es un framework, pero es una entidad que se dedica a evaluar, ¿verdad? Los dispositivos. Tiene niveles de evaluación, tiene, bueno, un montón de términos aquí, pero la finalidad del Common Criteria es básicamente evaluar los dispositivos de seguridad. Es decir, si yo tengo 3 firewalls enfrente, puedo ir al Common Criteria y decir, bueno, evaluaste los 3 firewalls, qué tan bien se rankearon, qué tan bien hacen las cosas que hacen, valga la redundancia, porque de repente los 3 firewalls tienen lista negra de IPs, pero uno de repente no los pone correctamente, no sé. Podemos ir al Common Criteria o la criteria común, el Common Criteria como tal, que anteriormente se llama Orange Book. Pero ellos nos pueden decir, bueno, yo creo que este firewall es el mejorcito. Y bueno, es un mundo entero del Common Criteria. Tenemos COVID para el gobierno y gobernanza de los procesos. En este caso, COVID utiliza la madurez y la capacidad de los procesos.
Es decir, no todo en este mundo son controles y no todo en este mundo son firewalls y antivirus. También tenemos que tener procesos que sean maduros y capaces, es decir, que sean reutilizables, que sean optimizados, que siempre den el mismo resultado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Procesos de calidad, básicamente. Y luego tenemos ITIL, ¿verdad? Information Technology Infrastructure Library, que es un framework que nos provee unas buenas prácticas para los servicios de IT. Es decir, en pocas palabras, y a mí me gusta usar esa analogía, ITIL nos ayuda a alinear los procesos de IT con los procesos de negocio. Otra vez, no podemos decir somos de seguridad, somos de IT y a mí el negocio no me importa para nada. Si la meta del negocio este año es aumentar los clientes que compran productos en línea, entonces IT tiene que ir en esa misma dirección, tiene que proveer resiliencia para los enlaces, tiene que proveer una buena estándar de programación para nuestra página web, tiene que proveer resiliencia en la base de datos, ¿verdad? Tiene que proveer backups, etcétera, etcétera. Todo enfocado en apalancar o potenciar el proceso de negocio y que realmente se alcancen las metas de negocio. ITIL pues nos ayuda con eso. Y volviendo a las contramedidas, tenemos no tres tipos, pero sí que tenemos la data. La data puede estar en 3 estados, ¿verdad? La información puede estar en 3 estados. Primero, el primer estado es en movimiento, el segundo estado es en reposo y el tercer estado es en uso, ¿verdad? Hagamos una analogía. Yo estoy trayendo información de la base de datos para hacer un reporte. En el momento que la información está en la base de datos, pues está en reposo, ¿verdad? Ahí tenemos que tener contramedidas para guardar esa información en ese estado. Posiblemente encripción de disco sea un anti-malware en el host o un IPS en el host podría ser otra. Todo lo que me ayude a guardar la información mientras está en reposo. Luego la información, pues yo la llamé, está en tránsito, ¿verdad? Posiblemente aquí podríamos implementar protocolos como HTTPS, no sé, cualquier protocolo que me provea encripción, ¿va? De repente yo estoy utilizando una SSH y bueno, cualquier protocolo que utilice encripción podría ser un control para la información en tránsito. Y luego tenemos información en uso que básicamente pues yo lo estoy utilizando ya sea que esté en RAM, en memoria caché, etcétera, etcétera. Y aquí también tenemos mecanismos de protección de memoria, ¿verdad? Para este estado de la información. Entonces, para repasar, tenemos data en reposo, data en movimiento y data en uso, ¿verdad? Y luego tenemos las vulnerabilidades, amenazas y contramedidas. Ojo que las vulnerabilidades son algo que tiene mi sistema o mi información, porque es una vulnerabilidad. La amenaza es algo externo, es decir, puede ser un hacker, puede ser un terremoto, puede ser una pandemia, en este caso que estamos en el 2020 con el tema del COVID-19. Esta es una amenaza, ¿no? Una pandemia es una amenaza, ¿verdad? Entonces las vulnerabilidades me gusta decir que son internas de la empresa, o sea, cosas que nosotros tenemos, y las amenazas son los actores externos de la empresa. Y lo que buscan las amenazas, pues, es explotar esas vulnerabilidades, ¿verdad? Entonces, para ver las vulnerabilidades que tenemos o las amenazas, en este caso, tenemos primero los virus, pues que básicamente es lo más conocido, creo yo, en el mundo de seguridad informática, pues es un malware que lo que busca es pues explotar una vulnerabilidad, ¿verdad? Luego tenemos los gusanos, que básicamente la diferencia entre el virus y el gusano es que el gusano se autopropaga sin necesidad de interacción del ser humano o del sistema como tal. Es decir, yo no necesito darle doble clic, yo no necesito descargar algo, el gusano se autopropaga, ¿verdad? Luego tenemos los troyanos, que básicamente es un malware escondido dentro de un archivo legítimo. De repente a mí me mandaron un reporte en formato PDF y yo lo abro y el reporte se abre con normalidad, ¿no? Yo puedo ver los datos, etcétera, etcétera, pero por debajo se ejecutó algún rootkit, ¿no? Alguna puerta trasera, una shell reversa o reverse shell para traerme control de la máquina, ¿verdad? Luego tenemos los rootkits, que estos son un poco difíciles de eliminar porque muchos rootkits pues siguen siendo malwares, pero muchas veces se quedan pegados en el kernel o en sectores de disco donde aún después de formatear el disco duro, pues el rootkit sigue ahí, ¿verdad? Luego tenemos las vulnerabilidades que son internas otra vez al sistema, por ejemplo el cross-site scripting. Cross-site scripting es un ataque que si bien afecta al servidor, porque el servidor es el vulnerable, el último afectado es el cliente, ¿verdad? Es decir, si yo encuentro una página de e-commerce, por ejemplo, y yo sé que muchas personas van a ir a comprar sus productos ahí. Entonces yo lo que hago es, por medio de una variable de entrada, campos de comentarios, campos de búsqueda, logins, cualquier cosa que me permita ingresar datos. Yo ingreso un script, el script se queda grabado en el servidor, sin embargo, por el cliente cuando visita el servidor, pues este script se ejecuta del lado del cliente, es decir, del lado del buscador o del browser. Entonces yo podría hacer estos scripts para redirigir usuarios de repente a otra página, para que automáticamente se descargue algún ejecutable o algún PDF y bueno, la cantidad de cosas que yo puedo hacer con cross-site scripting pues es muy grande, ¿no?
Luego tenemos el SQL injection o inyección SQL, que es básicamente otra vez aprovecharse de un error en la programación y poder inyectar código SQL, ya sea para hacer una eliminación, para traer información que no deberíamos de traer. Y bueno, este podría ser SQL injection, ¿verdad? Luego tenemos buffer overflow, que otra vez utilizo variables de entrada que no fueron correctamente sanitizadas para yo llenar el buffer y ya sea causar una denegación de servicios, es decir, que el programa no funcione, o bien que yo pueda saltar a otro mecanismo de memoria, ¿verdad? Luego tengo local file inclusion, remote file inclusion in directory traversal, que básicamente esto es aprovecharse de alguna mala práctica en la programación de hacer instancias o instanciar de forma dinámica mediante la URL y yo decir, bueno, esta página estaba de repente llamando este formulario, ¿no? Pero lo estaba llamando de forma dinámica y mediante la URL. ¿Qué pasa si yo en vez de decir que llame este form, me apunto a una página maliciosa que yo tengo, ya sea de forma local o de forma remota? De repente yo ya gané acceso de forma local al sistema, entonces yo podría decir, bueno, aquí subí un código malicioso en PHP de repente, o yo tengo una página externa donde yo tengo un código PHP ya cargado y lo voy a redirigir a eso, ¿verdad? Ese es local file inclusion y remote file inclusion. Y directory traversal pues utiliza el mismo campo de entrada, la misma vulnerabilidad, es decir, la URL. Sin embargo, yo no quiero instanciar nada, yo no quiero ejecutar nada, yo lo único que quiero es leer archivos. De repente yo quiero leer el archivo shadow si estoy en un Linux, perdón, o yo quiero leer el archivo, bueno, XYZ, ¿no? Cualquier archivo que yo quiera leer. Yo sé que esto es mucha información y van a tener que, si les interesa este tema, van a tener que googlear un poco. Sin embargo, nosotros también tenemos cursos de pruebas de penetración en Udemy que los pueden buscar, donde vamos a detalle a todas estas vulnerabilidades y amenazas y cómo se podrían explotar, obviamente de una forma ética, porque nosotros lo que buscamos aquí es dar conocimiento y que ustedes puedan ir con sus clientes o con sus empresas o etcétera, etcétera, a poder aplicar este conocimiento y pues resguardar así de mejor manera la información. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado y nos vemos muy pronto.